Está en el teléfono María Laura Morales. Ella es periodista, conductora en radio y televisión. Desde hace varios años se desempeña como periodista parlamentaria acreditada en la Cámara de Diputados de la Nación. María Laura, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por este contacto. Te hago esta corrección que estoy en Senado TV. Bueno. La parte del Senado también cubro la actividad parlamentaria en general, pero bueno, funcionalmente, digamos, en el Senado. Vale la aclaración. María Laura, ¿sabes que a mí me da cierta impotencia cuando lo escucho al presidente meter a todos en la misma bolsa? Sí. Y adhiero a una frase creo que fue de Pablo Rossi de América, que dice: yo prefiero estar en el 95% que el presidente no quiere y no en el 5% que el presidente quiere. Es una exageración desde donde lo mires, y no es una defensa corporativa. Conozco el rubro desde adentro, he trabajado en radio, he trabajado en medios escritos, y es una exageración por donde lo mire este enojo que el presidente tiene con los periodistas. Sí, así es. Bueno, él busca, como esto también lo leía en una editorial de un medio, él va buscando como enemigos, ¿no? Bueno, 2x3 recae en el periodismo en general, ahora vuelve a recaer quizás con más fuerza, porque bueno, toma una medida que ya afecta el trabajo del periodista especialista en gobierno, ¿no? Fundamentalmente porque ya no es una sanción, porque podría haber optado por eso, si hubo algún periodista, como en este caso Luciana Gauna de TN, que incurrió en alguna violación a la práctica, usos y costumbres que tienen los periodistas en casa de gobierno, podría haber sancionado al medio o a la periodista, pero no una medida colectiva como la que tomó, donde afecta a tantos colegas, que la verdad que vivimos de esto, ¿no? Digamos, en este momento, además la situación golpea bastante el bolsillo de todos en general. El periodismo no es una profesión donde, bueno, salvo contados con los dedos de la mano, los que realmente, bueno, tienen un pasar, ¿no? Cómodo, pero la mayoría somos trabajadores y trabajadoras de prensa, con lo cual esto lo sabemos todos. Digamos que cierre la sala de periodistas es cerrar la fuente laboral prácticamente, porque además recordemos que la sala de periodistas alberga a muchos corresponsales del interior del país y también medios internacionales, con lo cual, bueno, supongo que esto va a escalar a otros niveles. Y vos hablabas del rol del periodista, fue algo que yo destaqué también cuando me entregaron el premio Mejor Cobertura de TV, que gané en el 2025. La semana pasada hubo un acto muy importante por parte del medio parlamentario, que aprovecho este medio también, ya le agradecí muchas veces en público también, pero bueno, un agradecimiento más, porque realmente es justamente, ¿no?, un mimo, un reconocimiento, algo muy lindo que nos hacen a todos, y siempre con todo lo que está sucediendo a nivel general, es un reconocimiento, siempre nos alegra y nos invita a continuar quizás con más fuerzas. Con lo cual, bueno, lo destaqué en ese momento porque, y no sabía lo que iba a suceder en Casa Rosada. Lo que sucedió en Casa Rosada fue después, al otro día, pero me parecía fundamental destacarlo en ese momento porque, como te decía antes, ya viene, en distintos ámbitos, no solamente en Casa Rosada, sino también en el Parlamento, hay cuestiones, en Cámara de Diputados, por ejemplo, que no se han renovado las credenciales a principio de año, algunas, y esto hace que se complique a la hora de trabajar, que es lo mismo que cierren una sala, ¿no? Que no tal vez lo que le preocupa al presidente, María Laura, es que el periodismo en muchos casos va incluso más lejos que la justicia, ¿no? Hay investigaciones que la justicia jamás hizo y sí las hizo el periodismo. Bueno, y lo que pasa que esto sucede muchas veces cuando las instituciones no terminan de cumplir su rol o no cumplen su rol. En algún lado recae, si no funciona la justicia, bueno, recae. En el periodismo por lo general siempre recaen estas tareas, ¿no? De reclamos, de cuestiones que tiene que continuar la justicia, que es muy lenta, termina recayendo en el periodismo. Y esto sucede cuando no terminan de desenvolverse bien los otros poderes del Estado. Por algo, bueno, nos conocen como el cuarto poder, ¿no? Digamos, a su vez, tenemos y no tenemos, porque para algunas cosas sí, pero para otras no. También, bueno, el presidente, como yo lo mencionaba antes, tiene como estas dos bibliotecas, ¿no?
siempre tiene la teoría o te ama o te odia, o sos el número uno o sos un desastre total, depende de sus convicciones. La verdad que no estamos para agradar ni para quedar bien, no tenemos por qué quedar bien con nadie. Y justamente nuestra función es esa, es decir lo que sucede, lo que yo dije en el discurso cuando me dieron el premio. A ver, nosotros estamos para investigar, la gente quiere saber de qué se trata, qué está pasando en Casa de Gobierno, qué está pasando en el Congreso, qué está pasando en el Poder Judicial, y nosotros, que somos, además hacemos las especializaciones, ¿no?, en periodismo parlamentario, en judicial, etcétera, digamos, estamos ahí justamente para contar lo que está pasando ahí adentro y donde el resto de los medios no tienen la posibilidad de llegar, y en el interior del país, en Río Negro, en General Roca, en Tierra del Fuego, en donde sea, no tienen la posibilidad de enterarse si no es por nosotros. Tengan miedo de un compromiso, ¿qué puede estar pasando? Porque la vez pasada ADEPA dijo algo, ¿no? Creo que no hizo denuncia, pero bueno, se pronunció un poco por esta cuestión de que no podían entrar los periodistas. Hay una denuncia de ADEPA y hay una denuncia de hace un par de días de FOPEA también. De cuando no pudieron entrar a de FOPEA, ese gobierno. Exactamente. Sí, totalmente. El miedo existe. Bueno, la ley de bases ha hecho también estragos, derogando, ¿no?, muchas cuestiones que terminaron de disolverse con la reforma laboral, con lo cual, bueno, se derogó el estatuto de prensa. Arranquemos por ahí. No hay muchas más chances de hacer mucho más reclamos y digamos, y ponerse en defensa corporativa de un sector que ya ni siquiera tiene un estatuto de prensa. Entonces, claramente que hay miedo. Estamos en un momento donde las fuentes laborales se están perdiendo, en un contexto muy complicado económico, y bueno, me parece que los que quedan, que tienen digamos, ese poder de fuego, tampoco se la quieren complicar tanto. María Laura, no sé si has visto la nota del domingo de Tenenbaum en Infobae, creo que la titula Las constantes recaídas del presidente, y hace una buena pregunta ahí en esa misma nota, cuando dice: el presidente se preocupa demasiado por la presencia de periodistas y el supuesto espionaje, y no se preocupa por la presencia de Davis, por ejemplo, el que fue a hacer a la Casa Rosada el negocio de Libra. Dice, ha pasado gente que sería mucho peor que un periodista y no les preocupó en nada. Exactamente. Bueno, eso suele suceder, y también nos tiene que llamar la atención que el mismo día que se cerró la sala de periodistas, hecho histórico, no sucede la vuelta de la democracia, un hecho semejante, ese mismo día estuvo Peter Thiel, corríjame si lo pronuncié mal, reunido con el presidente en Casa de Gobierno, que va a ser la persona que va a desplegar un plan de inteligencia con información de la ANSES, Cruzada y demás, ¿no?, que es socio de Elon Musk, con lo cual, bueno, no sé si hay mucho más para agregar, porque fue ese mismo día en el que se cerró la sala de periodistas. Sí. Se quedaron callados. Sí, no. Estaba pensando en la relación de este hombre que maneja mucho el tema de la tecnología y que puede llegar a pasar en algunos hechos denunciados también, ¿no? Digo, al conocer el tema de la tecnología, a ver qué cosa se puede borrar y qué cosa no. Estaba pensando mal, por eso, mientras te estaba escuchando a vos recién. Exactamente. Bueno, a ver, nadie resiste archivo tampoco, pero claro. La verdad que es para sospechar. En un momento donde, bueno, las redes sociales, las noticias falsas, inteligencia artificial también es otra cuestión que hay que prestarle mucha atención. Es tan importante lo que tiene que decir, discúlpame María Laura, es tan importante lo que tiene que decir Adorni en el resumen, que generalmente es muy aburrido, el resumen de sus tareas, que prácticamente separa al gobierno. Si va todo el gabinete, si va el presidente a escucharlo a Adorni, mañana nadie se va a dedicar a otra cosa que no sea escucharlo a Adorni, ¿no? Y además esos informes ya los conoce el gobierno, van a darle un respaldo más que nada. Me hizo reír esa reflexión, pero sí es cierto, se separa el país. En este contexto sí, porque es una figura muy importante, Adorni, porque es el jefe de gabinete de ministros, constitucionalmente está obligado, por el artículo 101, prestar un informe en forma bimensual, en forma alternada ante cada una de las cámaras. Va a ser el primero, además va a ser el primero desde que él es jefe de gabinete, antes no vino nunca, sí. Y en este contexto donde es
donde está caminando por la cornisa, con lo cual ese es el aval y el apoyo, ¿no? Viene Milei y todo su gabinete, mirá cómo vamos a apoyarte a vos. Es obvio que, bueno, tiene un apoyo total, claro, del gobierno, y que no lo van a reemplazar. Esto habla solo. Hay que escucharlo a Adorni 6 u 8 horas, ¿no? Es prácticamente una tortura china esa. Él es bastante hábil con lo que dice, por lo menos, bueno, siempre fue muy hábil, no tiene problemas por lo menos discursivos, pero bueno, obviamente que lo va a esperar están con los cubiertos ya, con la servilleta puesta, esperando la oposición a Adorni en la Cámara de Diputados. De eso no te quepa ninguna duda, va a ser muy interesante. Como show televisivo va a ser muy interesante. María Laura, una pregunta muy simple y hasta tonta, si se quiere. Este escenario que vos vivís, porque además vos estás directamente en contacto con esta actividad política casi de manera cotidiana, ¿es un mal momento para el ejercicio del periodismo? Puntualmente lo de Adorni o en general. No, en general, por todas las embestidas del presidente, Adorni que ningunea cuánta gente se le cruza. Sí, la verdad que sí, o sea, no estamos cómodos trabajando, por lo menos en los lugares que mencionamos antes. Bueno, la Rosada prácticamente ya no se puede trabajar más. Fue muy triste esa postal del día del cierre de la sala de periodistas en la Casa de Gobierno, porque estaban todos los colegas, a muchos conozco y de muchos años, en Pertuti, en el bar de Plaza de Mayo, ¿no? En las mesas, o sea, no corresponde para nada. Pertuti es un bar histórico, pero no es una sala de periodistas. Con lo cual, bueno, ver esa postal de colegas que vos sabés, son muy confiables, son muy buenos periodistas, no es divertido para nada. Y puntualmente, sí, claramente estamos viviendo en una situación, el que no perdió el trabajo no puede entrar a su lugar de trabajo como una sala de periodistas, y el que no está por perder el trabajo, y el otro está, sí, en una lista negra porque cuestionó al gobierno en algún momento, con lo cual la situación es muy difícil. Bueno, es un tipo que se olvidó de su pasado, ¿no? Por ahí lo escuchábamos ahí a Babi Checopar en algunas declaraciones, y algunos otros periodistas, que este hombre se olvidó del pasado, de donde viene, que es muy reciente, porque como decía alguien, hasta hace 2 años pagaba con tarjeta y en cuotas, y hoy paga contado de efectivo, ¿no? Para empezar. Y te quería preguntar, María Laura, vos tuviste viviste esta parte con Gabriela Cerruti cuando fue portavoz con Alberto Fernández. No, porque yo nunca fui acreditada en Casa de Gobierno. Pensé que había estado ahí. Sinceramente les digo, haber ido, pero hasta la entrada, ni siquiera una visita guiada hice nunca. Claro. Nunca, no, por una cuestión, al Palacio de Justicia sí, a tribunales sí, a la Corte, donde funciona la sala de periodistas de la Corte, la de Comodoro Pi también. Obviamente que las del Congreso las conozco a todas. Ajá. Bueno, sí, era para preguntar de más o menos de los estilos, chicos, no sé. Claro, dentro de los estilos era, nada más que por eso. Está bien. Estamos complicados en Plaza de Mayo, no sé qué está pasando. Bueno, María Laura, te agradecemos enormemente habernos atendido, ha sido un gusto escucharte. Muchas gracias a ustedes y bueno, cuando quieran nos volvemos a encontrar.